Seguimos. No me puedo avisar, porque me quería avisar que yo tengo que terminar puntual y bueno, para no perturbar cuando me tenga que ir, pues, por si todavía la actividad sigue, les aviso antes, así. Eso. Así, los tiempos nos corren, uno no puede estar en todos lados al mismo tiempo y tenemos que poder acordarnos eso también, así que pasado el aviso. Igual vamos a tratar de cerrar. Sí, igual. Bueno, una mesa más donde vamos a pensar y a conversar sobre los vínculos en transformación. Ahí tenemos a las autoras de un libro que se está presentando y que espero que nos ayude a pensar y a seguir abriendo nuestras cabezas para seguir pensando como estuvimos haciendo desde la jornada de ayer temprano. Las presento. Está Roberta Ruiz, que es analista vincular, docente titular de la Maestría de Pareja y Familia, docente titular de Psicoanálisis Vincular en el posgrado de UIC de México, doctoranda UCES, analista en formación de APA, directora de la IPPL, asesora y supervisora de instituciones de Argentina y el extranjero. Y Andrea Rossetti, licenciada en Psicología UBA, miembro de la AAPPG y de la AIPCF, maestrante de Pareja y Familia y USAM, codirectora de la Diplomatura Perspectiva Vincular en la Educación de la AAPPG y docente investigadora. Y en mirada al diálogo, de Delia Boraño, colega del GPO, de casa. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la UBA, realizó la formación en Pareja y Familia en la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, institución de la que perteneció entre el año 91 y 2018. Trabaja en el campo del psicoanálisis vincular, en las áreas clínicas de docencia, supervisión y organización institucional. Presentó y publica trabajos en congresos, jornadas y revistas en el 2021 y en coautoría con Susana Bailes el libro Movimientos Subjetivos en Espacios Vinculares, entre ellas, que está en la editorial Entre Ellas. Y tenemos el libro de Roberto y de Andrea, que es de la editorial Novedus, que también está en el stand. Así que van a poder encontrarlo cuando terminemos. Bueno, les cedo la palabra. Bueno, como para abrir y comenzar, por ahí sí, es muy breve, pero prefiero leer para no dispersarme. Bueno, agradezco a los organizadores la invitación a compartir esta mesa, y la invitación es a dialogar. Y como toda invitación, especialmente esta, nos habla de lo vincular. En este contexto es una grata sorpresa para mí encontrarme con estas presentadoras. Con Roberta y Andrea hemos compartido una institución como la APPG, con todas las actividades que esto implica: formación, docencia, supervisión, jornadas clínicas, etcétera, etcétera. Pero debido a los avatares del tiempo y los espacios, de manera presencial nos conocimos hoy. Esta doble condición, la de compartir ciertos códigos, esto que muchas veces denominamos como hablamos el mismo idioma, y la de compartir una cierta afinidad propia de todo vínculo, pero que especialmente como no compartíamos la presencia, por ahí es en un campo más extendido, creo que es muy interesante para poder pensar acerca de los vínculos, y tiene mucho que ver con el título del trabajo que hoy presentan, que es Transformaciones en los vínculos. Janine Puget dice: pensar entre dos es muy distinto y más complejo que hacerlo en soledad, pero el intercambio requiere de un pensar con otros.
¿Será posible? Voy a pasar a Roberta. Bueno, muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, quiero agradecer especialmente la invitación a participar en esta segunda feria del libro psicoanalítico y agradecer muy especialmente al director de la editorial, Daniel, por acompañarnos hoy en la presentación del libro. Si bien el título de la mesa es Vínculos en Transformación, bueno, como verán, el título de nuestro nombre, de nuestro libro, es Parejas Abiertas. Nosotros, bueno, el tema de esto de estar en una feria del libro, siempre celebramos las ferias del libro, porque donde hay libros hay pensamientos, transmisión y comunidad. Y en tiempos como los actuales, donde hay tanta aceleración y fragmentación, estos espacios se vuelven todavía más necesarios, porque nos permiten detenernos y poder pensar juntos. Y bueno, nos encantaría que esto ocurra en este espacio, que podamos pensar juntos, que surjan preguntas, intercambios. La verdad que este dispositivo con una mesa genera la posibilidad de la cercanía y ojalá que lo promueva. Hace unos días una red social me recordó una entrevista que me hicieron en el año 2017. Justo estaba empezando a pensar qué iba a decir en la presentación del libro y recibí ¿querés recordar lo que ocurrió este día? Y me detuve a leerla, porque no la había leído más, a esa entrevista, qué es lo que dije en el 2017, sobre qué era esa entrevista. Y me llamó muchísimo la atención la vigencia de las preguntas. Las preguntas eran el rol del psicólogo, las transformaciones en la familia, las transformaciones en las crianzas y en las subjetividades atravesadas por las tecnologías. Pero al mismo tiempo, no pude dejar de pensar en todo lo que ha cambiado desde entonces, fundamentalmente a partir de la pandemia. Y pensaba que si hay algo que caracteriza nuestro tiempo es la aceleración, algo de la vertiginosidad que se ha instalado con mucho más presencia, vertiginosidad, cambios, transformaciones, como que estamos todo el tiempo en un devenir constante. No solamente cambian las prácticas, sino también las coordenadas desde las cuales vivimos. El tiempo se comprime, el espacio se expande, tenemos la sensación de estar al mismo tiempo en varios lugares a la vez. Vivimos en simultáneo. Esto es lo que yo siento que pasa mucho más fuertemente desde la pandemia, en una lógica de multiplicidad que paradójicamente muchas veces nos deja sin espacio para poder pensar. Quizá por eso, hoy más que nunca, se torna necesario hacer una pausa. A lo mejor este encuentro tiene que ver con esto, ¿no? Como una pausa para poder pensar, detenernos y preguntarnos, ¿qué está pasando con nuestros vínculos? ¿Se transforman los vínculos o nos transformamos en ellos? Nosotras hay una fuerte teorización, un fuerte marco teórico, conceptual que sostiene nuestra manera de pensar y lo que van a encontrar en el libro, que tiene que ver con la perspectiva vincular en psicoanálisis. Desde esta perspectiva, el vínculo no es un simple conector entre sujetos previamente dados, no es un ente neutro, es una trama viva en la que se producen subjetividades que están siempre situadas en una época y en una cultura. Pensar los vínculos, por lo tanto, pensamos que es pensar la época. Y en este marco surge una pregunta que orienta este libro. ¿Por qué escribir hoy sobre parejas abiertas? ¿Qué nos convoca a detenernos en esa configuración vincular? Partimos de una idea central.
lo que decía anteriormente, las formas vinculares no son ajenas a la época. La condensan, la expresan, la ponen en escena. Por eso pensamos y proponemos pensar la pareja abierta no como una moda, ni como una elección individual aislada, sino como un signo de época. Digamos, tomando la pareja abierta como signo de época, nos introducimos en toda una manera de poder pensar y transitar por los distintos capítulos que conforman esta publicación. Nuestro recorrido lo podemos pensar, se los quiero compartir hoy, como en 3 movimientos. Voy a ordenar un poquito el recorrido de estos 3 movimientos. El primer movimiento, en este primer momento, el libro se sitúa. En el libro situamos el marco del psicoanálisis vincular. Propone un corrimiento, el sujeto no como algo cerrado, sino como un entramado entre otros y en la cultura. La primera parte del libro, que de hecho en el prólogo nosotros un poco pedimos disculpas al lector, porque tiene una densidad teórica, una complejidad en la lectura, pero nos parecía que era importante incluirla para después poder como ir transitando un montón de otras, porque teníamos que decir, bueno, ¿desde dónde estamos pensando? ¿Cuáles son las lógicas epistémicas con las que estamos pensando y con las cuales estamos desarrollando algunas conceptualizaciones y teorizaciones? Desde ahí abordamos las transformaciones epocales, los cambios sociales, tecnológicos, familiares, que no solo modifican nuestras prácticas, sino también la forma de producción de subjetividad. En este sentido y en este contexto, se revisa el amor romántico como construcción histórica. Andrea va a tomar un poquito, va a desarrollar sobre esto, interrogando sus mitos, los mitos del amor romántico, como son la media naranja, la exclusividad, la completud, que aún hoy siguen operando incluso cuando están en crisis. En un segundo movimiento, en este momento el foco está puesto en la crisis de la monogamia, no solo como práctica, sino también como un organizador simbólico. Se ponen en tensión nociones como fidelidad, pertenencia, exclusividad, entendiéndolas como construcciones y no como datos naturales. En este marco aparece la pareja abierta, no como un modelo a seguir, sino como una configuración que nos obliga a pensar. Por eso es que decía antes que lo tomábamos como un analizador de época. Se trabajan entonces desde ahí acuerdos y pactos, lo que se dice, lo que no se dice, y todo lo que atraviesa el vínculo en lógica de pactos inconscientes. Y desde ahí poder deconstruir el concepto de infidelidad, desplazándolo de lo meramente sexual para pensarlo como una traición a estos pactos. En un tercer movimiento, hay un momento en que el libro se abre a los erotismos contemporáneos, cuerpo, deseo, género, y se interrogan las nuevas formas de vivir la sexualidad, donde ya no hay un límite tan claro, no se puede precisar, por lo menos nosotras pensamos así, de una manera tan tajante lo sexual, lo afectivo y lo identitario. A su vez, se introduce un concepto que, después vamos a ver si les leo un poquito, que tenía ganas de leerles, pero creo que estamos medio ajustados con el tiempo, que una de las personas que realizó el prólogo rescata y resalta esto, que es el concepto de comunidad, de qué manera se introduce el concepto de comunidad en el texto. Y pensamos la comunidad no como contexto, sino como proceso activo en la producción de subjetividad, porque los vínculos no se sostienen en el vacío. Y desde ahí aparece otra cosa que me parece que es un aporte interesante, que nos pareció interesante incluirlo en el libro, que es el concepto de ética del cuidado, no como norma, sino como práctica situada,
que se construye en condiciones concretas, históricas y vinculares. La ética del cuidado la pensamos desde distintos puntos de vista que tienen que ver muy entramado con el concepto de comunidad. Pensamos muy, digamos, en sintonía el concepto de comunidad con el de ética de cuidado. Para terminar, el libro concluye con un anexo con material clínico. Hay un capítulo sobre triejas que lo pusimos como anexo, eso fue más, ¿cómo te gustan las triejas? Me decía Andrea. Nosotros estamos en un grupo de investigación sobre triejas, es un grupo en la Asociación Internacional de Pareja y Familia y es un grupo que estamos investigando ya hace 3 años sobre las triejas, también pensándolas como una forma de entrada, no porque particularmente a mí por lo menos me interesen las triejas como configuración vincular en sí misma, sino como un modo de poder deconstruir las lógicas con las que pensamos la pareja, la familia, etc. Y por otro lado agregamos 2 casos clínicos de parejas abiertas. La inclusión del material no es ilustrativa, es una decisión ética y epistemológica para poner a jugar la teoría a la clínica, porque es ahí, en la singularidad de los vínculos reales, donde los conceptos se encarnan, se tensionan y se transforman. En este sentido, este libro no busca decir cómo deben ser los vínculos, sino abrir un espacio para pensarlos, quizá también para pensarnos en ellos. Bueno, le voy a dar para que Andrea continúe. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero agradecer a la invitación a esta feria del libro psicoanalítico del oeste, que es una oportunidad para pensar con otros, y esa es la idea también de la mesa. Yo después voy a leer algunos fragmentos clínicos como para que podamos pensar, y a Daniel Kaplan, que nos posibilitó que este libro esté hoy circulando. Y quiero contar cómo surgió también la idea de parejas abiertas. Esto surge en el marco de una tesis de maestría a partir de cuestiones que aparecen en la cultura, ¿no? Yo creo que todos han visto que en la serie, no sé, Envidiosa se toma el tema de pareja abierta, en películas, en libros, algo que por ahí años atrás pertenecía tal vez a movimientos vanguardistas o de ruptura, pero no estaba instalado dentro de los imaginarios sociales. Entonces me pareció que era un tema interesante para empezar a investigar. Y justamente por eso, ¿no? Estamos hablando de cultura, pensamos que esto de las parejas abiertas y de cualquier vínculo sexoafectivo no tiene que ver con un acto íntimo de una pareja, sino que tiene que ver con un hecho, un acontecimiento sociocultural. A veces se naturaliza, ¿no? Y ahí Roberta hablaba del romanticismo y de la pareja de la edad moderna, como una moda que estuvo, como un modo que estuvo siempre instalado. Y la verdad que no fue así. Nosotros en el libro tenemos un rastreo como para ir situando lo que fue, por ejemplo, en la edad premoderna. Nos vamos bastante lejos, pero sí es interesante saber que el amor no aparecía, ¿no? Que en todo caso las parejas se armaban por un contrato que priorizaba las cuestiones eclesiásticas, feudales, que tenían que ver con intereses, ¿sí? Entonces no había una emergencia del amor. Sí es interesante saber que esto surge en la Edad Moderna, alrededor del año 1750, 1800, donde por primera vez aparece el amor en juego. Esto quiere decir que por primera vez se puede elegir a alguien porque le gusta el otro, porque siente algo, porque, pasan otras cosas. Y con eso empiezan otras reglas de juego. Por supuesto que todos estos modelos que van moldeando los imaginarios, las maneras de pensarnos, que nos van subjetivando, tienen sus cuestiones de quiebre, de fisura, de ruptura, que son los que permiten que vayamos como pasando a otros modos de amar.
lo mismo pasa, por supuesto, con la aparición de la pareja abierta y del poliamor. La pareja abierta, a veces nos preguntan, porque todo se engloba por ahí en relaciones poliamorosas, pero hay diferencias entre lo que es la trieja, que Roberta nombró, que nosotros investigamos, con lo que es las relaciones poliamorosas o pareja abierta. La pareja abierta se caracteriza por una ruptura con la exclusividad sexual, que es uno de los pactos de la monogamia, ¿sí? Esto es lo que se quiebra y lo que se acuerda en otros términos. Pero continúa una exclusividad emocional, o sea, es una pareja que decide hacer otro tipo de acuerdo. Y lo interesante, haciendo esta investigación y siguiendo, bueno, algunas personas que están hablando de esto, Brigitte Bassa, yo no sé si por ahí la escucharon, que es una catalana, una escritora que tiene un libro que se llama Desafío Poliamoroso. Lo interesante también es que empieza a aparecer una denominación que es vínculos no monógamos éticos. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que hay algo en el acuerdo que está atravesado, ¿sí?, por la ética. Esto no es porque uno podría entrar en cierta lógica de mercado, estamos todos atravesados, ¿no?, por una lógica mercantilista, y uno podría entrar en, bueno, tengo un montón de otros y bueno, estoy con mi pareja, pero además consumo otros y los consumo en lugar de objeto. Bueno, lo que plantea los vínculos monogámicos, no monogámicos éticos, es la posibilidad de justamente acordar con el otro, pero reconocer al otro como otro, ¿sí?, en su posición de otro, diferente, sujeto, no un objeto a consumir. Yo creo que esto es bien interesante como poder pensarlo, porque también hay del otro, también puede haber, ¿no?, la cantidad de consumo del otro como objeto. Bueno, también dentro de este libro lo que planteamos es, por supuesto, una ruptura con un pensamiento del binarismo. No se trata, ni nada está planteado en estos términos, de que sea pareja abierta o monogamia. No reemplaza la monogamia. Estamos pensando en un pensamiento de la complejidad que es parejas abiertas y monogamia. Conviven, tienen lógicas diferentes. A veces una de las entrevistadas decía, hay épocas de abrazo, como en el tango, ¿no?, épocas de abrazos abiertos y épocas de abrazos cerrados. Aún dentro de una misma pareja abierta, a veces conviven momentos donde se cierra, ¿sí?, y donde ahí vuelve como un pacto más estilo a la monogamia. Entonces, me gustaría compartir con ustedes, ya como para poder después abrir al diálogo, cuáles serían, ¿no?, las especificidades de estos pactos y acuerdos y cuáles son las cuestiones que se juegan respecto de los celos, de la infidelidad, porque esto no queda por fuera. Abrir la pareja no significa que se eliminan los celos, ni que es perfecto, ni que es la solución a nada. Es otro modo de pensar los vínculos. Bueno, estaba salteando a los testimonios. Bueno, en relación a los celos también, es una feria de libros psicoanalítico y sabemos que no podemos generalizar, así que tendremos que ver caso por caso. Voy a leer algunas cuestiones en este caso que tienen que ver con los celos en relación al estado de ánimo, cómo se siente uno en ese momento cuando hacen el acuerdo, qué les pasa. Y una de las entrevistadas dice, siempre hay malestar en cualquier vínculo. Si justo ese día mi novio, yo sé que va a tener una cita y yo estoy mal por algo, empieza la cabeza y empiezan como esos monstruitos y siento que es válido sentir celos. Un varón, con respecto a los celos, dice, a mí me da celos, claro. Que ella esté con otros hombres toca una fibra muy vieja, como si me corrieran de un lugar que siempre creí mío. Pero al mismo tiempo, cuando dejo de querer controlar, algo se acomoda. No soy el dueño de su deseo. Eso me cuesta, me desarma como varón, pero también me tranquiliza. Ya no cargo con la idea de ser yo quien limita su libertad. Vemos un poco que el tema de los celos no tiene que ver, las parejas abiertas, tanto con la prohibición, sino con revisar los acuerdos y con un trabajo vincular, con un trabajo psíquico vincular, de poder pensarse y poder estar dispuestos a revisar. Los acuerdos no funcionan como pactos de una vez y para siempre, sino que son acuerdos que son revisables. Entonces, por eso no es una prohibición, esto no. Otro de los entrevistados refiere, por ejemplo, en un primer momento yo tenía muchas inseguridades, necesitaba saber si salía con alguien para quedarme tranquila.
para sentir que no me estaba engañando. Me servía que fuera solo un encuentro sexual, sin emociones en juego. Eso me ordenaba. Con el tiempo, por supuesto que esto fue cambiando. Empecé a poder tolerar que no fuera solo un encuentro sexual. Esta persona ella misma se daba cuenta que era insostenible pretender que el otro no le pasara, porque era como la idea de que podía controlar qué le pasaba al otro. Respecto de los pactos y acuerdos, pensamos que son móviles y que se pueden volver a charlar, no se reducen solamente a lo que está explicitado. También sabemos que hay pactos inconscientes y cuestiones que no son dichas, pero que van organizando el vínculo. Los acuerdos son variados. Muchos se repiten, ¿no?, cuando uno hace las entrevistas, pero quería contar algunos. Por ejemplo, una decía, acordamos que no podemos quedarnos a dormir con otros, pero después empezó, bueno, para mi pareja es una cosa, para mí otra. Entonces empezaron a aparecer diferencias. Para él era más cómodo quedarse y eso no implicaba intimidad. Para mí, quedarme a dormir era mucha intimidad. Entonces respetamos la diferencia. No se hacía en nuestra casa ni en el círculo compartido. No se podía repetir. Nos avisábamos cuando salíamos para ver si el otro quería hacer otro plan y no nos contábamos sobre la experiencia. Este es otro gran punto, ¿no?, que esto es muy cada pareja. Otra persona dice, respecto de los acuerdos fueron de a poco, pero siento que siempre hay puntos ciegos que generan conflicto. Al principio casi no se hablaba del tema. Acordamos que no nos queríamos enterar ninguno de los dos. No puede ser en nuestra casa ni con nadie conocido. No puede haber recurrencia. Sí puede ser más de una vez, pero que no se convierta en una relación, porque ahí había que plantearlo. Respecto a otro de los nudos que tiene que ver con la infidelidad, ¿infidelidad a qué? ¿No? Porque si está abierta la pareja y se puede salir con otro, bueno. Y la infidelidad, como Roberta ya adelantó, está más referida al acuerdo que hicieron, la ruptura a la palabra, más que la infidelidad como un acto sexual. Entonces, nos parece que la pregunta clínica no tiene que ver con si hubo sexo o no hubo sexo, sino qué se había acordado, qué se sostuvo, qué se rompió, qué se silenció, qué lugar tomó el secreto. Y por último, si tenemos tiempo, es un puntito, bueno, también se juegan formas diferentes cuando una pareja abierta tiene hijos, ¿no? Pues la gran pregunta, bueno, no, si tienen hijos entonces no puede haber una pareja abierta. Sin embargo, hay toda una lógica que tiene que ver con el tema de la comunidad y con la transmisión a los hijos de estos acuerdos, pero no de los acuerdos que tiene la pareja, sino de los modos en que la pareja decide habitar ese vínculo. Y también nos parece que tiene que ver que cómo se transmite y cómo se transmite según las edades, porque básicamente creo que el punto es cuidar a las infancias y a las adolescencias para no quedar estigmatizados. Bueno, y eso lo van a poder ver si compran el libro, está más desarrollado. Bueno, a mí me gustaría, no sé si vos querías leer una partecita, si tenemos tiempo, o si están todos de acuerdo, abrir al diálogo, de lo que comentarios, preguntas, lo que tengan ganas. Sí. No, me van a hacer. Me pregunto cuando decís si es un signo de época, ¿qué apunta? ¿No? Digo, ¿es un signo de qué? Digo, ¿de qué de la época? Porque vos hablabas en un momento en esto del respeto por el otro como otro o de consumir al otro como objeto. ¿No? Digo que estas dos lógicas. Sí. Pero ¿qué de la época es lo que se plantea? ¿Cuál de estas dos ponele? Es que justamente se trata de eso, ¿no? De poder sostener, porque sería claro, poder responder es una cosa o es la otra, me parece que sería... Y entraríamos en un pensamiento, me parece, más del binarismo, que nos cuesta mucho romper, porque la verdad que estamos subjetivados en esa lógica. Sostener esto, nosotros cuando decimos analizador o signo de época decimos, en los imaginarios sociales, igual cosa que después, ¿no? Que el tema nacional, en los imaginarios sociales empieza a parecer que ya los pactos de la monogamia empiezan a resquebrajarse. De la misma manera, por eso decíamos en un momento que el rastreo en la historia habla de cómo se instalan los modelos y también cómo se desarman esos modelos, cómo se cuestionan esos modelos. Entonces yo digo, ¿cómo se sostienen los mismos pactos de la monogamia
en una época donde aparece esta multiplicidad de estímulos, donde aparece el todo es posible al mismo tiempo, sostener, donde aparece ya la gente es raro que se case y después se vaya a convivir, digamos, hay un montón de cuestiones en relación a la pareja que han cambiado y que es como una especie de, bueno, vamos a convivir y vemos cómo nos va y después tal vez nos casamos. Antes la gente no convivía y se casaba y se instalaba en un modelo. Entonces, cuando decimos signo de época es porque esto aparece en los imaginarios y la subjetividad se va construyendo allí. Sí, lo pensaba justamente pensando en esta tensión, ¿no? Digo, uno no puede pensarlo, digo, el otro día, Luisa me decía, ¿no? Esta historia que me contaba, y me dice, sí, salió y yo me di cuenta que iba a una cita. Y no me gustó. Y no me gustó que no me gustara. Porque yo pensé que estaba en la misma. ¿No? Digo, adolescente, ¿no? Digo, y uno también lo escucha en el consultorio. Entonces digo, empiezan a pasar estas cuestiones también en donde está esta tensión entre lo que ya está instalado, ¿no? En algún punto y lo que aparece. Claro, lo que pensaba justamente es que lo que lo respondiste. Digo, signo de qué de la época, que tiene que ver con esta multiplicidad, justamente. Exacto. Y la tensión y las paradojas. Claro, las paradojas. Porque uno dice, quiero esto, pero no sé si lo quiero y al mismo tiempo sostengo las dos cosas. Entonces, a esto nos referimos. Y la complejidad, ¿no? Señala lo complejo en cuanto a que hay algo que tal vez todavía no llegamos a pensar, digamos, es esa tensión hoy y vernos con eso. Claro. Esto de pensarlo como, ¿cómo era tu pregunta exactamente? Como signo de la época. Ajá, ¿a qué signo? Claro. ¿Qué clase ¿Signo de de qué? ¿Signo de qué? ¿No? Está Digo, eso, o sea, eso, se me sí, ocurre, sí. se me ¿Signo ocurre de esto, qué? ¿no? ¿Signo Un de qué? analizador de qué de la Sí, época, ¿no? como analizador de qué, como signo de qué, digo, en algún punto como uno de los tantos elementos a través de los cuales podemos como romper o deconstruir las lógicas y pensar cómo pensamos y pensar qué es lo que hace que pensemos como estamos pensando, ¿sí? Entonces, esto que Andrea mencionaba respecto de los imaginarios sociales es el magma de significaciones imaginarias que son como existentes, que serían algo así como los elementos con los cuales podemos pensar. Siempre podemos pensar en los límites de los pensables. Hay como determinadas cuestiones que en algún punto hacen tope a las posibilidades de pensar. Esto que tu hija decía, ¿sí? Es un impensable hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás no hubiera estado este discurso, hubiera sido extremadamente, o sea, hubiera podido estar, pero hubiera sido muy extraño. Tú dijiste, como muchas veces ocurre, esto de que las nuevas generaciones puedan pensar una pareja como pareja abierta, que no significa que tenga que ser, ni que sea algo prescriptivo, o como algo de una evolución, de pasar de una pareja cerrada a una pareja abierta, porque se inscribe pareja cerrada como si fuera algo, no sé, la monogamia del patriarcado perteneciente a otra época. En absoluto, como decía Andrea, ¿no? Esto, la cosa del devenir, de la multiplicidad, de la fluidez, no tenemos referentes, no hay certezas, no hay garantías. Bueno, pero ¿y al final cómo es esto? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Están a favor o están en contra de las parejas abiertas? Eso está dentro de esta lógica binaria, me cuesta mucho dar vuelta, de pronto me olvido. Esta lógica binaria y la complejidad tiene que ver con pasar de algo que sea disyuntivo, que sea esto o esto, a una lógica conjuntiva. Eso es la complejidad, es como esto y esto y esto y esto, aunque haya contradicciones, aunque sean paradojales, porque todas esas contradicciones conviven en cada uno de nosotros. Entonces digo, el desafío es como romper con las categorías, sobre todo en este momento. Esto es paradojal, por ejemplo, ¿no? La pretensión de romper con categorías hoy, que cada vez más tenemos indicadores para estandarizar y categorizar la subjetividad poniéndole nombres, siglas, etcétera, en base a técnicas que con un numerito te dicen dentro de qué grupo estás, ¿no? Y esto,
la pregnancia que esto tiene en términos de las evaluaciones diagnósticas, por ejemplo, y los sobrediagnósticos psicopatológicos, etc. Entonces, como que, por un lado, rompemos estructuras en un momento histórico, epocal, cultural, digo, como comunidad, como sociedad, y al mismo tiempo parece que queremos volver a tener esas estructuras que nos permitan, no sé, algún nivel de tranquilidad, de poder, no sé, ¿no? Me parece que este es el desafío, es como poder pensar. Y es difícil pensar cuando hay tanta cosa tan Sí, cuando las diversa. categorías de pensamiento que tenemos son binarias. Cuando las Buscar categorías nuevas. Tal cual. Yo quisiera preguntarles, por la experiencia que están haciendo, todas las parejas tienen pactos y acuerdos, construyen pactos y acuerdos conscientes e inconscientes. Algunos nunca sabrán qué es lo que sostiene y otros son más, ¿no? Como negociables, como conversables, etc. De pronto puede haber aparece una pareja abierta y hay como un movimiento de ruptura tan fuerte que uno dice, esto es otra cosa, ¿no es cierto? Como cuando algo se modifica, cambia, más que cambia se transforma, es otra cosa, se produce otra cosa. Entonces, creo que no es tan conflictivo, pero sí me parece que cuando hay una persistencia en esos pactos y acuerdos de la pareja monogámica, la fidelidad, la infidelidad, qué se puede, qué no se puede, y al mismo tiempo empiezan a entrar variables de este tipo, ¿qué efectos produce en la clínica? ¿Qué pasa con una pareja que viene a hacer entrevistas y que está navegando, ¿no es cierto?, con ciertos pactos y acuerdos que los tiene que revisar? ¿Cómo se sostiene? ¿Qué pasa con eso? Bueno, a ver, se me ocurren un montón de cosas para decir que tienen que ver con distintos recortes, digamos, de lo que vos estás planteando. Me parece súper complejo, muy interesante la pregunta, muy compleja. Por un lado podemos pensar en, por ejemplo, en una pareja, ¿no?, que esos pactos y acuerdos de alguna manera logran cierta estabilidad narcisística en la pareja, ¿sí? Y hay sostenido en los pactos y acuerdos un beneficio mutuo que de alguna manera establece la pertenencia a ese vínculo, el sostenimiento de ese vínculo. Esos pactos y acuerdos, digamos, hay acuerdos conscientes, que uno puede acordar determinadas cosas, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a resolver tal situación? Lo que fuere, ¿no? ¿A qué escuela va a ir? ¿Si lo vamos a bautizar, no lo vamos a bautizar? ¿Qué sé yo? Lo que fuere. Y hay otros, en realidad, que son inconscientes y que tienen que ver con algunas cuestiones que van a depender de las historias de cada uno de ellos, que hagan que se elijan, que no es casual que esa persona esté con esa otra persona, sino que hay algo que tiene que ver con la historia de cada uno y algo que se produce en ese encuentro que tiene valor, decimos, de acontecimiento, que es como algo, una novedad. Que decimos, ¿cómo se enganchó con esta? ¿Qué te enganchó? No se puede muchas veces explicar qué es lo que hace que se arme y se configure esa configuración vincular de esa pareja. Muchos de ellos se sostienen y funcionan, ¿sí?, con el devenir del tiempo, con los cambios que van pasando, con el paso del tiempo, con distintas situaciones, etc., se sostienen. Puede pasar que haya algo que tenga valor de acontecimiento. Cuando digo valor de acontecimiento, digo algo que irrumpe, algo que no estaba previsto, algo que no, algo que aparece, algún hecho, situación, lo que fuere, que genere que rompa esa estabilidad narcisística, esa homeostasis narcisística, digamos, que es como una especie de equilibrio que cada uno encuentra en el interior de este vínculo, de este y de otros, pero estos son los vínculos, digamos, vínculos muy significativos, los de pareja y familia, pero no son los únicos vínculos en los que pasan estas cosas que yo les estoy describiendo, digamos, ¿no? Entonces,
en realidad, si nosotros pensamos en lógica de trama y no pensamos que hay como una pareja y un contexto, ¿sí? Como si el contexto lo que bordea a la pareja, si no pensamos a esa pareja entramada en la sociedad, en la cultura, en la realidad, en los cambios, en las transformaciones, etc., se van produciendo cambios y transformaciones que se van como de alguna manera, están metabolizándose, ¿sí?, al interior. No es algo radicalmente nuevo que aparece la posibilidad de una pareja abierta. Es algo que va como ¿perdón? Infiltrando, entramándose, como que empieza, bueno, esto, digo, lo que decía Andrea, de pronto está en una película, en una serie, en un montón de cosas. Entonces, digo, ¿por qué está en una película, en una serie? Porque empieza a estar en las cabezas de las personas que miran la película, que miran la serie, y a su vez la serie y la película hace que en las cabezas de algunas otras personas empiecen a estar, y el diálogo con la hija. Digamos, antes pensábamos en la transmisión como en cosas que eran mucho más rígidas y que pasaban de una generación a la otra, valores, normas, cómo debían de ser las cosas. Hoy estamos pensando en la transmisión en horizontalidad, empiezan a entrar cosas por todos lados, ya no es solo que le enseñamos. Entonces tu hija, ponele, te hace pensar a vos en una pareja abierta que vos no sabés pensar. Sí, también hay algo en relación a esto, en cómo aparece en algunas parejas esto que empieza a entramarse. Porque para algunos aparece como la ilusión de una solución frente a la crisis. Bueno, está disponible más o menos, no es una transgresión tan grande, ¿no? Y la verdad es que la gente que está en parejas abiertas, todos coincidieron en que es el momento menos propicio, menos oportuno para abrir una pareja cuando está en crisis, porque el acuerdo de abrir la pareja tiene que ver con otra cosa, por eso hablamos de vínculos no monógamos éticos. Entonces también la manera en que aparecen en las parejas monógamas puede ser esa. La otra vez alguien me decía, se ponen muy en juego los pactos de exclusividad y pertenencia. La otra vez un varón, que yo justo le estaba comentando que tenía el libro, no sé qué, me dice, no, a mí mi abuelo me dijo, si vos tenés una Ferrari, es tuya, mirá la comparación, sí. La Ferrari no la prestás, es tuya. Vos imaginás, yo voy a prestar a mi mujer. Prestar, fíjense cómo está instalado. Bueno, que le digo una Ferrari y un Fiat 600. Yo cuando escuché una Ferrari dije, qué buena. La considero una Ferrari. Pero es que tenés que escuchar, ¿no? La comparación con un auto. Claro. No, además de posesión. Es mío y no es mío, que lo presto, no pero lo que tiene presto. que ver con la pertenencia, ser la señora de, la mujer de. Incluso prestarla. Prestarla. Bueno, digo, si ponen que se lo banque, pero la presta. Un montón de cosas, ¿no? Yo sé, sí, yo creo que arrastra un poco a. ¿Y por qué empiezan las parejas abiertas? ¿Tienen idea? Mira, la mayoría Perdón, de las... quería decir esto. Vos nombraste acontecimiento, que lo incluyo también en una de las tantas preguntas que se me cruzan, ¿no? Acontecimiento de Badie, que decía el amor como encuentro, ¿no? Como acontecimiento. Entonces me preguntaba el azar, cómo empezaba a jugar en ese acontecimiento amoroso, porque lo veo más chiquitito al azar ahí, ¿no? No nos encontramos, vamos a buscarnos, porque ahora ya no somos nosotros dos solamente. Estoy imaginando cosas, ¿sí? Lo dejo así. ¿Y qué es lo que te pregunté? Perdón, pero la pregunta que vos estás formulando, digamos, no sería como en lógica de una pareja abierta, porque una pareja abierta, en realidad, el vínculo afectivo permanece entre dos. ¿Sí? No es, nos enamoramos. Sigue habiendo una pareja jerárquica, la relación. Sí, es que no se considera otra pareja. O sea, la misma pareja no se considera que el otro es una pareja, como puede ser en las relaciones poliamorosas, que por ahí se sostienen varias parejas, que puede haber jerárquicas. Pero son relaciones de amor. No son sexuales. Son sexuales. Sexuales. Con ciertas aperturas. Sí, claro. Pero no está en juego. Que abren ciertas cuestiones. Bueno, que decían uno de los que dice acá,
Al principio era, bueno, es la condición de que no te enamores de otro, cosa que es imposible de controlar. Entonces, lo que pasa en un encuentro, y sí, es a riesgo. Otras relaciones, no otras parejas. Claro, son otras relaciones, no otras parejas. No vienen del amor. Pero además, la generación, en esto quiero contestar algo respecto No de la viene del generación Z, Claro. que son, cuando se empecé a hacer las entrevistas, la mayoría de los que empiezan con esto son gente de 20 y pico, 30 y poco, ¿no? Que se llama generación Z. Ya nacieron, son nativos digitales, o sea, también hay algo de esta construcción de subjetividad en la multiplicidad de opciones, en el multitasking, claro, la simultaneidad, que no es nuestra cabeza, ¿no? Entonces, para un adulto, los adultos empiezan a preguntarse un poco porque esto llega, como decía Roberta, por transmisión horizontal, ¿no? Como que los hijos le traen esta idea, entonces el adulto dice, mira, como que no es algo tan loco, ¿y cómo es? O empiezan a aceptarlo. De Pero hecho, en ese contexto, perdón, No, viene ahí. era En eso. este contexto, porque digo, estoy en contacto con adolescentes, es como al revés ahora. Digo, de entrada no se sabe qué son. Es al revés que Claro. en esta época. Exacto. Y había que definir algo que son, venía ¿no? definido. Claro. Porque yo pienso en esto también, ¿no? Digo, nosotros ya lo teníamos definido. Sí. Ellos lo definen cada vez. ¿no? Y Digo, lo van me parece- acordando. Porque hay algo de ese contrato, de la exclusividad, de la monogamia, qué sé yo, que son contratos que uno firmamos, nos escribió ya saber quién, lo firmamos todo el tiempo. Ellos lo hacen cada vez, ¿no? Digo, incluso hasta en sus primeras relaciones, digo, los adolescentes, digo, arrancan de estos lugares. Se la recomplican más de una vez, pero digo, la tienen reclara en esto de que tiene que ser cada vez. Para muchos es inviable la monogamia, pensarse con alguien exclusivamente. Para otros no, porque por supuesto se sigue gastando gente, y ¿no? Por eso hablamos de la convivencia, de la ¿Qué simultaneidad. diría Lacan, no? Que decía que no había relación sexual. ¡Qué quilombo! Porque son relaciones sexuales. No hay relación sexual, mirá si no. Y les hago una consulta. Con el avance de la digitalización, o sea, de las redes sociales, ¿piensan ustedes que siguen habiendo conformación de parejas o ¿En qué sentido lo pensás? conformación de, esa es una de mis preguntas, y la otra pregunta era de una pareja abierta, ¿se puede volver a hacer una pareja monógama? Sí, lo que yo hoy decía, no sé si escuchaste por ahí, que una de las entrevistadas decía como el tango, parejas con abrazos cerrados y abrazos abiertos. Inclusive parejas con hijos, hay parejas que tienen un hijo y que por ahí deciden seguir abriendo la pareja porque tienen ganas de que ese momento continúe la pareja abierta, y parejas que en ese momento deciden cerrar la pareja. Claro, O sea, ¿se entiende? Va y viene, puede ir y venir. La primera pregunta es porque ya como que se dejó del lado de más lo que es la pareja romántica. Es más, yo lo que estoy viendo es que la mujer ya no busca más una pareja, lo que es el ideal romántico, o sea. Más con el avance de las redes sociales está como la apertura a la posibilidad de todo, de poder conocer cualquier tipo de pareja. Y a su vez trae también en mano la imposibilidad de no todo, de no conseguir nada también. A lo que voy, con la posibilidad de esto, ¿existe la posibilidad de nuevas conformaciones en pareja? ¿O sería rara vez que haya una conformación de parejas hoy en día? Las parejas, digamos, siguen estando, sí, se siguen conformando, siguen habiendo parejas más tradicionales, menos tradicionales, parejas y distintas configuraciones vinculares. No solo, antes no podíamos pensar en un formato de pareja que no sea una pareja heterosexual, monógama, conviviente, exclusiva, bueno, monógama, exclusiva, digamos, no podíamos pensar, ¿sí?, de una manera distinta. Hoy estamos frente a nuevas configuraciones vinculares donde hay parejas que no son heterosexuales, hay parejas que no son monógamas, hay parejas que no son convivientes y que son parejas, y a lo mejor personas que se casan y que viven en casas separadas y que tienen una relación de pareja, digamos, sin todos los principios. Me acuerdo, vi una definición de Janine, ya no me la acuerdo. Los parámetros definitorios de la pareja. Las relaciones sexuales, El El proyecto vital compartido y la economía, algo así.
la economía, Sí, sí, Proyecto Vital Eso Compartido. es francés adulto. Bueno, hoy estamos frente a esto, ¿no? Diversidad, multiplicidad, y que en realidad en nuestro trabajo como psicoanalistas es poder tener estos conceptos, estas ideas en nuestra cabeza, o sea, para poder escuchar. Yo me acuerdo, la primera vez que yo tuve una entrevista con una chica, hace como 30 años, y entonces me estaba hablando de su pareja. Y entonces me decía, porque, bueno, no sé, me estaba contando una situación bastante dramática que ella estaba viviendo con su pareja, y en un momento me dice, porque Laura, y yo, ¿quién es Laura? Y entonces me dice, Laura, mi pareja, y a mí se me emocionó, porque claro, yo no podía escuchar en ese momento, si una mujer me estaba hablando de su pareja, que podía llamarse Laura. Si una mujer me estaba hablando de su pareja, se tenía que llamar, no sé, Luis, Pedro, José, no sé, pero no Laura. Digo, eso nosotros podemos, digamos, como analistas, no somos neutrales. La neutralidad, en realidad, es una ficción. Lo que sí tenemos que poder ser es abstinente de nuestra no neutralidad. Y nuestra no neutralidad, nuestra abstinencia básicamente, en la medida en que podamos estar como en estos lugares como de tensión y no sostener o abrazar tan fuertemente como ideales los nuestros, pensando que son los que nuestros pacientes tienen que tener, bueno, nos va a ayudar a ser mejores analistas porque vamos a poder escuchar. Y te digo otra pregunta, se me viene a la cabeza. Esto lo de parejas o relaciones abiertas, ¿en qué estrato lo ven más? Si lo ven tal vez no le voy a decir, en poblaciones tal vez desfavorecidas o pobres o clase media alta. Y si, por ejemplo, el pobre, o por ejemplo, yo trabajo mucho en la parte militar, trabajo también mucho, por eso viene. El pobre tiene la posibilidad de no tener una pareja no monogámica. Nosotros en el libro, digamos, así como casuística, estadística, lo que fuere, no tenemos, la verdad no tenemos, no podemos decir, no sé tampoco si nos sumaría. Claro, no hay una variable en relación a lo económico o al poder, a la clase social. Claro, se llama una variable estadística. Sí, ahora, hay cuestiones de la cultura, por ejemplo, qué sé yo, no sé, nosotros lo comentamos en el libro, me parece que lo pusimos, sobre el tema de la casa chica y la casa grande de México, por ejemplo, ¿no? Bueno, digamos, de tener, o por ejemplo, qué sé yo soy de una ciudad del interior de Entre Ríos. Miren la cantidad de prejuicio con los que hablamos. Una ciudad del interior de qué, ¿no? Pero bueno, yo lo digo. Yo vivo en una ciudad pequeña, en Entre Ríos, y cuando en la época que yo iba al boliche, así se llamaba, cuando íbamos a bailar, al pub, al antro, no sé cómo le llaman ahora, en México le dicen antro, al boliche, bueno, digamos, los novios llevaban a sus novias al boliche hasta las 3 de la mañana, 2 de la mañana, empezaban a bostezar. Entonces era que tenían sueño y se querían ir a dormir. Entonces se iban del boliche, llevaban a las novias a la casa y volvían al boliche, entraban, ¿no? Así, digo, eso era un secreto a voces, estaba totalmente instituido, todos habían desmentido absolutamente, porque la novia que se quedaba a dormir, ella decía, mi novio no. Él estaba con sueño y se fue a dormir, ¿sí? Entonces digo, esta cosa de la apertura, en algún punto cierta complicidad o cierta habilitación de la apertura para varones y no para mujeres. Uno chiquitito que les cuento, otro caso, un chico que viene a una consulta y dice, bueno, yo quiero hacer una consulta porque tengo un problema, estoy muy angustiado, mi novia me planteó que ella fue al boliche y que vio un flaco que le gustó y que se hubiera querido ir con ese flaco. Pero como no teníamos el acuerdo de una pareja abierta,
no se fue, entonces me vino a hablar conmigo y me dijo, mira, yo no quiero ser infiel. Entonces no me quiero ir con alguien del boliche escondida, pero si tengo ganas de estar con otra persona, quiero estar habilitada para estar con otra persona. Si vos no lo podés entender o no lo podés aceptar, lo entiendo, pero yo no puedo seguir en una relación en la que yo tenga que privarme de eso porque eso para mí era importante. Y el chico me dijo así, yo la entiendo que le pase eso, pero no sé si me lo voy a poder bancar. El yo la entiendo es un indicador de época. Hace de 30 años atrás, el comentario hubiera sido, pero qué perversa, y pretende que se acepte, es una perversa. Entender a comprender igual es diferente. Sí, pero Y segundo, Vamos a tener que ir cerrando esta igual, y segundo, una pareja siempre permitida, o sea, como se hace una lista de quién estaría cada quien, más o menos permitido, más o menos una pareja, aparte del contexto psicológico, pero bueno. Yo quiero decir una cosita Sí, sola sí, para sí, cerrar. para Me eso parece- les iba a avisar que está como que apareciendo. me parece interesante e importante que podamos pensar las consecuencias en la clínica, ¿no? Porque que llegue una pareja que decide abrirla o que es una pareja abierta y uno la puede pensar como, esta pareja tiene un problema, entonces tiene que estar pensando, es una línea, y poder pensar como una transformación y como otro vínculo sexoafectivo con otras lógicas, me parece que abre a una escucha posibilitadora. Como todo, también pensar que puede no ser eso también. También, al menos posibilita una escucha que no esté sesgada por una idea de cómo debería ser. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias.